Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Imagen HD en todos los cables, todos los sistemas digitales, plataformas y canal de YouTube, Boreal Televisión. Y como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique, hablando sobre temas de derecho. Buenas noches, licenciado Reinaldo. Buenas noches, sí. Licenciado, ya tenemos ley de extinción de dominio. El presidente de la República acaba de promulgarla y esperamos que con esa mutilación que le hicieron en la Cámara de Diputados, yo le llamo mutilación, porque sacaron de la ley más de 40 artículos, había criticado que en este país se aprueban leyes siempre respondiendo a intereses. Si no responden a intereses, no la aprueban y se mantiene en discusión, un vaivén, ya va a una Cámara y viene a la otra, pero en este caso esperemos que esos artículos que fueron eliminados redunden en beneficio de la sociedad dominicana para perseguir el dinero en los paraísos fiscales. ¿Qué le parece? Sí, no, yo pienso que no fue una mutilación propiamente, porque suena un término un tanto despectivo. Yo diría una modificación. Ajá. Y fue lo que vino a arreglar la ley. Cuando la ley se somete por ante el Senado, prácticamente ese proyecto de ley se somete o se presenta por ante el Senado, ese proyecto originario no valía la pena. Se aprobó con todas las deficiencias del mundo porque hablaba de lo que le llamaban la retrospectividad, haciendo alusión a la retroactividad que quebrantaba evidentemente la Constitución Dominicana. Hablaba de lo que era el principio de la presunción de inocencia que se le delegaba a todo aquel investigado a que pudiera presentar las pruebas de la licitud de ese bien conseguido. Se atentaba contra el derecho a la propiedad consagrado en nuestra Constitución. Había sido aprobada ese proyecto de ley originario en una sesión ordinaria que también quebrantaba esa ley, nuestra norma constitucional, en el sentido de que tratándose de una ley que regula un derecho fundamental tenía que ser orgánica y no ordinaria. Pero ¿qué pasó? Que llegó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados prácticamente reformuló, hizo un nuevo proyecto de ley con la modificación de 40 artículos en lo que se delega el derecho a apoderar al tribunal, por ejemplo, el Ministerio Público, porque existía una jurisdicción que se generaba en los tribunales de primer grado y que ahora pasó a la Corte en condiciones no de un procedimiento ordinario, tampoco administrativo, pero tampoco civil ni tampoco penal. Entonces, ¿qué tipo? Un procedimiento especial, un tanto sui generis, y como también se atacaba lo que era el principio de la retroactividad, pues ya eso se quitó también. Se quitó también algunos ilícitos penales como el proxenetismo, el robo agravado, entre otros, tomando en cuenta que la elusión fiscal tampoco iba en eso, es decir, la evasión fiscal. ¿Qué otros aspectos fueron quitados o fueron modificados? Lo que tiene que ver con el fardo de la prueba. Anteriormente, el investigado tenía que aportar los medios probatorios. No, ahora no. Ahora es el Ministerio Público que tiene que aprobar los elementos de pruebas que generan la ilicitud de ese derecho de propiedad. Y también, como ya la retroactividad fue quitada también, entre otros aspectos, nosotros consideramos que la ley ha sido arreglada, ha sido mejorada, ha sido enmendada y como se aprobó en una sesión a unanimidad en la Cámara de Diputados, eso automáticamente le da el quórum calificado para considerar que más de las 2/3 partes, como manda la norma, por entenderse que al tratarse de una confiscación o decomiso de un bien de propiedad, del derecho a la propiedad como derecho fundamental, tomando en cuenta que ya tenemos leyes que regulan el derecho a la propiedad, pues evidentemente que la ley ha venido en beneficio de un nuevo procedimiento. ¿Y qué ha pasado en el Senado? Que no se le hizo ni un solo comentario a la ley. Es decir, no se le hizo nada, ningún tipo de modificación anexa y se ratificó tal como la envió la Cámara de Diputados.
lo que nos dice a nosotros que con esta promulgación, en la mañana de hoy, ciertamente ya tenemos una ley de extinción de dominio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va de aquí a cumplir con la última fase, que es la publicación en la Gaceta Oficial, y conforme al artículo 107 de la misma ley de extinción de dominio, dentro de 12 meses iniciará la ejecución de esta ley. A su entender, si se aprobaba en la condición que fue enviado desde el Senado a la Cámara de Diputados, ¿podría ser objeto de revisión constitucional? Si ese proyecto de ley que ya se enmendó hubiese sido aprobado por la Cámara de Diputados de forma original como le fue enviado por el Senado, es evidentemente que hubiera sido observado por el presidente de la República, y de haber sido promulgado como aconteció en el día de hoy, con las mejoras que se le hicieron, es evidentemente que no íbamos a lograr nada, no íbamos a tener nada, porque era una ley que iba entonces a quebrantar en distintos aspectos nuestra Constitución, y en un tribunal constitucional, tomando en cuenta ese ataque a la constitucionalidad de forma directa o concentrada, como manda el 184 de la Constitución, se iba a llevar de paro la ley. Pero afortunadamente no ocurrió así, y tenemos una buena ley que esperamos que todos la aprovechemos. ¿Qué opinión le merece el hecho de que los legisladores de oposición, entiéndase PLD, Fuerza del Pueblo, y los demás partidos en el Congreso Nacional, se pusieran de acuerdo de la noche a la mañana para aprobar esta norma jurídica? Es que en principio no existía voluntad. Cuando esa ley llegó, o ese proyecto de ley llegó al Senado, por el senador Antonio Taveras, no existía la voluntad de ese sector de la oposición. Y cuando se enmendó la ley, cuando se modificó y se adecuó, pues evidentemente que los técnicos que trabajaron en los aspectos jurídicos de esa ley hicieron un nuevo proyecto de ley, hay que estar claro. Y al ser enviada al Senado en estas condiciones, luego de haber sido ya revisada, naturalmente que no tuvieron otro remedio que aprobarla. Porque es que esta unanimidad, con la anterior unanimidad, le generaba el quórum calificado para que se convirtiera en una ley orgánica, y así pudiéramos, con las modificaciones que fueron realizadas, considerar que sí, que se adecúa a nuestra Constitución. Eso no en lo absoluto, porque pudiéramos entender que tal vez hay algunos aspectos que tuviéramos que discutir en lo adelante. Va a haber necesidad de recurrir esa norma ante el Constitucional, por aquello de que el doble grado de jurisdicción, por ejemplo, no se contempla en la ley, porque es una ley con un tanto especial. Solamente se habla de un apoderamiento del tribunal de alzada, que es la Corte, pero es que no siempre el doble grado de jurisdicción tiene que estar presente, porque no se trata de una norma ordinaria, de un aspecto que regula un procedimiento ordinario, sino un tanto especializado, por no decir sui generis, y que sí, el doble grado de jurisdicción puede ser limitado en varias circunstancias, ¿por qué no? ¿No sería que esos sectores ahora, al votar todos a unanimidad por la ley de extinción de dominio, entendieron que ahora sí estaban garantizados ahí sus intereses? Pero es que hay una situación. ¿Cuáles eran los intereses? Porque nada se mueve sin interés. Es que esa ley no beneficia a ningún político. No es que nada se mueve sin interés. El hecho de que no se tomara en cuenta la retroactividad, es decir, que se modificara la parte retroactiva y que se dejara liberada de esa parte, y de que se cambiara el fardo de la prueba, de que el investigado no tuviera, por una cuestión de presunción de ilicitud, entender que era culpable de algún hecho de origen penal, para que luego pueda ser despojado de su derecho a la propiedad. Al haberse cambiado todos esos aspectos, yo entiendo que se va adecuando a un derecho un poquito más equitativo, más justo, porque es que el derecho a ser un tercero adquiriente de buena fe debe preservarse, tomando en cuenta que la ilicitud es el fundamento de la ley de extinción de dominio. Ahora, el artículo que tiene que ver con la persecución del dinero depositado en paraísos fiscales del mundo
A lo mejor no fue mutilado ese, a lo mejor no fue sacado de la ley. Bueno, hay una situación, porque todo lo que es ilícito, para muchos se entiende que es imprescriptible, pero hay que entender que el pasado es el pasado y estamos en el presente, y lo que se está persiguiendo es que los dineros o los bienes que puedan lograrse de forma ilícita mañana o en el futuro puedan ser entonces investigados conforme a este régimen legal que se acaba de aprobar, más que en el pasado. Pero esta ley lo que viene es a complementar la de lavado de activos. Bueno, ¿Son inherentes una de la otra? Tiene modificaciones, porque la ley de lavado de activos viene siendo, pudiéramos decir, que esta viene siendo una novedad, una mejoría, porque esta ley hasta cierto punto modifica la ley de lavado de activos, así como la ley 155 de lavado de activos modificó aquella ley, la ley 72 del 2012, recuerda usted que cuando se aprobó generó la muerte de un senador en el país. Efectivamente. Esa ley fue modificada con la 155 y esta nueva ley, que dicho sea de paso, hasta ser promulgada no tenía número, pues va a modificar también la ley de lavado y va a ser una ley eficiente. Así lo consideramos. Excelente. Licenciado, aprovechemos la ocasión para hablar de otro tema, porque hay un tema bien interesante. Bueno, después de la pausa vamos a hablar de este tema, por considerarlo de mucho interés. Regresamos en breve.